Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros un placer que ustedes nos permitan compartir este ratito de la noche a través de estos canales de Boreal Televisión, 20 y 30 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, todos a nivel nacional y a través de las plataformas internacionales. Abrazos, señor Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias. Hoy, 19 de marzo, la batalla de Asua. Esta tarde hubo bastante actividad y además fue la tarde libre en Asua debido a esta batalla, la 19 de marzo. Entonces, en breve vamos a ver si el 30 podremos celebrarlo en las carreras, como está anunciado aquí, nuestra batalla del 30 de marzo. Pero mientras tanto, en el día de hoy se celebra la batalla del 30 de marzo, del 19 de marzo. Del 19 de marzo. Sí. Señores, un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Que a propósito de eso, el presidente de la República encabezó los actos en conmemoración de la batalla del 19 de marzo de 1844. El desfile cívico-militar que tradicionalmente acompaña estas celebraciones y el presidente aprovechó para inaugurar un techado y una cancha de fútbol en Asua y un hospital en Peravia. 185 años se cumplen hoy de la batalla del 19 de marzo en Asua, 19 de marzo de 1844. Miren, hay hechos relevantes de esta batalla del 19 de marzo que lamentablemente en la historia dominicana que se imparte en las escuelas, estos hechos épicos que marcaron la república naciente en ese momento, se han ido prácticamente execrando de las aulas. Como ustedes comprenderán, la independencia dominicana se proclamó el 27 de febrero de 1844, después de una dominación haitiana de 22 años. La noticia de la rebelión de Santo Domingo, de la República Dominicana recién proclamada, llegó a Haití en marzo, fue el 27 de febrero, o sea, varios días después es que se conoce el grito de independencia en Haití, donde el presidente Charles Gerard, en ese momento, decidió invadir a Santo Domingo. Hay discrepancias entre la cantidad de soldados que tenía el ejército haitiano para invadir a la República Dominicana, porque, por ejemplo, el historiador Juan Daniel Balcácer habla de que por el norte Charles Gerard diseñó una estrategia. El general Pierrot por el norte para que ocupara Puerto Plata y Santiago, el general Sufrón por el sur, por la parte de Neiva, y el propio Charles Gerard. Oigan cómo eran los presidentes en ese momento. El propio Charles Gerard se puso al frente de una columna que se supone estaba entre 15 y 20 mil hombres, igual que la columna de Sufrón, y la de Pierrot se hablaba entre 10 y 20 mil. Otros historiadores hablan de que las tres columnas tenían 10 mil hombres cada uno, Sí. no 20 mil y 15 mil. Esa es la que yo conozco.
En la batalla de Azua de 1844, los dominicanos triunfan, pero hay un dato que aporta Juan Daniel Balcácer en el día de hoy en su columna Pasado y Presente, que se publica en el periódico Diario Libre, donde cita la declaración de las autoridades haitianas previo a iniciar lo que ellos llamaron la reunificación de lo que es el territorio de la República, que ellos consideraban que era una sola. La parte este y la parte oeste constituían la República de Haití según el criterio de las autoridades haitianas, y de ahí sale el concepto de la isla única e indivisible. Juan Daniel Balcácer cita la publicación que se hizo en el periódico que circulaba en Haití en esa época. Más bien, yo diría que era una especie de... Caramba, eso tiene un nombre, pero ahora se me escapa. No era un periódico propiamente, pero se entendía que ese era el periódico, y Juan Daniel Balcácer señala que las autoridades haitianas, al enterarse del grito de independencia en la República Dominicana, dieron a conocer que Santo Domingo ha enarbolado el estandarte de la revuelta. Grandes fuerzas son desplegadas contra los rebeldes. El presidente de Haití está a la cabeza del ejército. El ejército llegará a paso de carga ante Santo Domingo y Santo Domingo tendrá que someterse al orden. Es preciso que la unidad de la República sea mantenida. No importa el sacrificio que nos cueste, la conservación de la unidad de la República, de la integridad de su suelo, está por encima de toda consideración. Esta fue la publicación que se hizo en Haití. Sin embargo, en la República Dominicana se contestó, al conocer esta arenga del gobierno haitiano, con otra para los dominicanos, donde se señalaba que todos los pueblos de la parte española, decía el comunicado dominicano, ofrecen sacrificarlo todo para no volver a soportar un yugo tan ignominioso como el que pesó sobre nosotros el largo espacio de 22 años. Por tanto, era preciso sacrificar la vida por Dios, la patria y la libertad, porque sin estos bienes la existencia no es sino un oprobio y una vergüenza. El llamado a defender la nueva república concluyó de la siguiente manera: sirvan nuestros pechos de baluartes a los que osaren invadir nuestro territorio, hacernos la guerra y despojarnos de nuestros derechos. Ese fue el final del manifiesto de la recién nacida República Dominicana. Ya la historia de los resultados de esos enfrentamientos son conocidos. Los dominicanos salieron victoriosos. En la parte de Azua, el general Sufrón supuestamente debía tomar también San Juan de la Maguana, y las huestes dominicanas, al frente de las cuales estaba el general Pedro Santana, que realmente no estaba en la batalla de Azua. La batalla de Azua, el general no estaba en esa, pero tenía la comandancia de las fuerzas. Derrotaron a Charles Gerard aquí en Santiago cuando intentó entrar el general Pierrot ya para el 30 de marzo. Luego del primer enfrentamiento, de los dos intentos de Pierrot de querer tomar la plaza de Santiago y ser rechazado, se hablaba de que el ejército dominicano en ese momento tenía 2.500 hombres. Imagínense, contra 10.000 que se supone que era la columna de Pierrot. Algunos historiadores, reitero, le colocan el número entre 10.000 y 20.000. Y otros escépticos dicen que cómo es que se produjo una batalla en Santiago sin que hubiera bajas del lado dominicano, que no se registran en los partes militares de la época. Sin embargo, hubo una táctica que utilizó los defensores dominicanos, y es hacerle llegar a Pierrot la noticia de que el presidente Charles Gerard había fallecido en la batalla de Azua. Pierrot y Sufrón, que tenían ambiciones políticas
de llegar al poder en Haití, dijeron, bueno, esta es la oportunidad. Solicitaron el retiro de las fuerzas que le acompañaban y las garantías del ejército dominicano, que llamarlo ejército es un atrevimiento, porque eran hombres armados de palos, machetes, de SAT, de todo lo que podía ser un instrumento de defensa. Y para recoger los heridos y llevárselos con ellos, y procedió a retirarse de Santiago para regresar a Haití, pensando que el general Charles Gerard, el presidente Charles Gerard, había fallecido en la batalla de Azua. Eso, la batalla del 19, antes de eso hubo dos pequeñas batallas antes de llegar a Azua, ahora se me escapa el nombre de los lugares, pero la de Santiago fue el sello definitivo para ese momento de la Guerra de Independencia de la República Dominicana en 1844. Eso es una historia, un poquito de historia condensada de lo que se conmemora hoy en Azua de Compostela. Muy interesante. Entre a trabajar, Benito. Y que comencemos. Comienza a trabajar, Sí. Benito. Mire, hay una información hoy que dice que en lo que va de año, hay 30 personas que la Policía Nacional en intercambio de disparos ha ultimado. Entiendo que esas 30 personas que ha ultimado a la policía, en su mayoría son delincuentes. Digo en su mayoría porque no voy a generalizar, pero entiendo que en su mayoría son delincuentes las personas que ha ultimado a la policía. Sin embargo, la viceministra Ángela Jáquez habla sobre la tasa de homicidio en la República Dominicana y habla de cómo ha bajado la tasa de homicidio y compara otros años con esto y habla de lo importante que ha sido la reforma policial y la seguridad que se le está dando a la ciudadanía. Sin embargo, cuando uno oye, eso se contrapone a hablar de que en lo que va de año hay 30 personas que han sido ultimadas en intercambio de disparos por la policía, entonces como que llama mucho la atención, tanto que ha bajado, porque dice la señora Jáquez, donde hemos logrado una buena articulación, tasas de homicidio que rondaban entre 13 y 14%, han bajado al 6%. Oigan bien, de 13, 14 a 6, o sea, estamos hablando de un 8% menos de homicidios. Y esto como que uno dice, explícame, ¿cómo es esto? ¿Cómo se contrapone? ¿Cómo se puede comparar? No entiendo cómo puede justificar la viceministra. Si uno no tiene otras estadísticas a la mano, tiene que aceptarlo, ¿verdad? vale más creerlo que averiguar, porque ¿cuáles estadísticas puede disponer a uno? Lo que ve a diario en los medios de comunicación, en los periódicos, que matan a un ciudadano por violencia de rateril. Yo me imagino que en la tasa de homicidios no están incluidos los que ha matado la policía, porque son intercambios de disparos. Pero en esos intercambios de disparos han caído gente que no tenían nada que ver con los delincuentes ni con el hecho que se perseguía. Ahí hay la historia de dos jóvenes que cayeron abatidos, un joven de 22 años y una joven de 24 que no estaban y fueron víctimas de disparos supuestamente de un policía que iba persiguiendo a un delincuente. Y esa historia está registrada. Lo que yo decía esta mañana, en Mañana Boreal, era que cuál es el método que preferiríamos los dominicanos. El método que ha utilizado Bukele de salir a buscar a los delincuentes y que no ha habido uno muerto todavía, y hay más de 60,000 pandilleros presos en una cárcel de máxima seguridad, y en esos arrestos no hubo un muerto por la demostración de fuerza y determinación que mostraron los organismos de El Salvador, o si seguimos prefiriendo... Además también la preparación, igual. O si seguimos prefiriendo utilizar el método dominicano, que cada vez que hay una alerta o un desbordamiento de la violencia en la República Dominicana, se activan estas
estas patrullas y estos equipos de la policía, y los enfrentamientos terminan con muertes de los supuestos delincuentes. Si uno le pregunta a la ciudadanía que si está de acuerdo, quisiera que le limpiaran el pico a todos los delincuentes y saldríamos de ellos. Pero esa no es la manera. O sea, la forma sería que la policía, a través de organismos de inteligencia, ubicara a esos delincuentes, que ellos saben dónde están, y salieran a apresarlos y someterlos a una prisión de máxima seguridad que se construya en la República Dominicana. No hablar del nuevo modelo ni del viejo modelo, no, una cárcel construida con todos la tecnología moderna para encerrar ahí a la gente más peligrosa que está en la calle acabando con vidas inocentes en la República Dominicana y de gente trabajadora. Entonces, por un lado, decimos no, pero que ese método de Bukele es un método dictatorial, violador de los derechos humanos, pero aquí entonces hay un método donde en vez de apresar al delincuente se le elimina. Entonces, ¿cuál método es más violento y más cuestionado? Porque el muerto no habla, el que habla es la patrulla, independientemente de que caen policías que dan testimonio de que ciertamente hay enfrentamientos y que las balas son de lado y lado. Por ejemplo, en estos 2 meses se habla de 4 agentes heridos dentro de esos operativos, pero al final resulta que termina con la muerte del delincuente. Lo que usted estaba viendo ahí es la cárcel de Las Parras. Ah, está en Las Parras. Sí, porque Benito se quedó Me parece, porque al verlo no lo había visto así tan... que era como el Palacio de la Policía. Sí. No lo había visto. No, tú sabes cómo eso, Atahualpa, porque eso nada más recuerdo que fue un tema al inicio de... Miren, tenemos que ir a publicidad, pero a propósito de la policía, el caso del coronel Albiu Aarón Silberber, Sí. lo vamos a tratar después que regresemos. El coronel Albiu Aarón Silberber era hasta hoy el comandante de la plaza de Jarabacoa. Ahí hay varios elementos que son dignos de comentarse. Sí, realmente, inclusive yo tengo el video casi completo dentro de la... Sí, y hay otro video que es el que da el origen a la situación que se dio en el cuartel. En el cuartel. Pero vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento.